Vamos a tratar de revisar en estos minutos algunos alcances importantes de la estructura y funciones de la piel normal. Asimismo, vamos a repasar lo que son las lesiones elementales. De alguna forma, la dermatología es una especialidad muy antigua, ¿cierto? Los egipcios hacían uso de bergamota para tratar ya vitiligo y muchas de las prácticas se repiten hoy usamos esencia de bergamota también, pero cada vez conocemos un poco más qué sucede en esos milímetros que recubren a nuestro yo. La inmunología ha crecido y a la par la dermatología, que está muy involucrada. Entonces el SIDA y el tiempo de HIV ha cambiado el conocimiento acerca de la ultraestructura de la piel. Entonces a ustedes ya les tocan tiempos mejores y que seguramente van a ahondarse posteriormente en nuevos hallazgos, pero a lo que tenemos vamos a tratar de acercarnos hoy. Entonces, estructura y funciones de la piel normal. Un primer concepto es que la dermatología es algo muy sencillo, que nunca va a llevar a nadie al estado premorte, es la idea que todos tenemos en medicina. Sin embargo, este primer diagnóstico que les pongo delante, insuficiencia cutánea aguda, nos habla de todo lo contrario. O sea, así como es un órgano noble que está ahí, que no molesta mucho cuando está en una suma emergencia, que es cuando no funciona totalmente, entonces es que sí estamos frente a un problema mayor. La insuficiencia cutánea aguda es un síndrome que engloba a varias entidades que llevan a una disrupción de la función de protección de la piel. Y es así que yo les traigo ese extracto de una nota periodística. Eva Ulin, de 19 años, ha recuperado su rostro después de sufrir una brutal reacción alérgica al paracetamol. La chica tuvo una necrolisis epidérmica tóxica que le provocó ampollas, quemaduras y llagas por todo el cuerpo, también en su cara. La nota traía estas dos fotos durante su proceso y la otra foto cómo era ella antes. Sí hay una sustancial diferencia, no solo de índole visual, sino de índole funcional. Sigue la nota periodística. Durante la enfermedad perdió diferentes trozos de piel de su pecho, brazos, espalda y estómago. Dice ella, me sentí como si algo se arrastraba por debajo de mi piel. Estaba en shock total, como algo sacado de una película de terror, explicó mucho después. Entonces, yo les traigo esto siempre a cotación porque vamos a ir de repente a salas de hospitalización como la de mi servicio y vamos a encontrar personas dolientes, ¿no?, con estos estados. Entonces hay que entender que esta situación sí pone a la persona que está detrás de nosotros en una situación de emergencia, ¿no?, para poderlos entender un poquito. Pero volvamos al punto que nos trae. ¿Qué cosas tenemos que precisar de la piel? Es un órgano dinámico. La palabra dinámico viene porque antes el modelo que se manejaba de piel era de los ladrillos y el cemento. Tal cual, una pared, tal cual eso era la piel. Pero eso ha evolucionado y ahora decimos que es un órgano dinámico, cambiante, de estructura compleja y de múltiples funciones. La extensión de la superficie cutánea alcanza casi los 2 metros cuadrados y el grosor puede variar dependiendo de qué área estemos hablando, de 0,5 milímetros a 4 milímetros. Se consideran dos tipos de piel a la ectoscopía, la piel delgada y la piel gruesa, y hay sustanciales diferencias de una a otra. La piel delgada es la piel del párpado, de la cara, del tronco, de los miembros, es prácticamente la piel universal. Y la piel gruesa es la que corresponde estrictamente a palmas y plantas. Son las áreas que se
consideran gruesas. Y no solo es el tema de milímetros, sino algunas características clínicas a considerar. La piel delgada tiene menos glándulas sudoríparas, la piel gruesa tiene más glándulas sudoríparas. Por eso es que sudamos más de manos y pies cuando estamos muy tensos. La piel delgada presenta folículos pilosos y glándulas sebáceas. La piel gruesa no presenta, error de tipeo, no presenta folículos pilosos, no presenta glándulas sebáceas. La piel delgada le falta el estrato lúcido. La piel gruesa tiene el estrato lúcido presente. Entonces debería ser con y sin. Con folículo piloso, con glándula sebácea, del lado delgado, y del lado grueso, sin folículo piloso, sin glándula sebácea. Error de tipeo. ¿Qué es el estrato lúcido? Ya lo vamos a ver en líneas abajo. Esta es una vista de una biopsia de piel normal. Ustedes dirán, qué interesante, doctora, pero ¿de qué nos sirve? Bueno, las 3 semanas que van a llevar ustedes con nosotros, van a ver pacientes que van a ser en algunos casos biopsiados. ¿Y qué es una biopsia? Es un corte a manera de un cono donde tratamos de coger en los milímetros que se pueden la mayor cantidad de información, tanto de epidermis, tanto de dermis. Son cerca de 2.500 diagnósticos diferentes en dermatología. Si ustedes ahorita ya hacen una encuesta por toda la facultad, a sus profesores y a los alumnos, la mayoría se queda en 10 dolencias, la mayoría. Y de repente si le preguntan a un residente de 3er año de dermatología que está por egresar, le falten manos para poder contar unos cuantos más. Pero es súper amplio y se traduce en cambios a estos niveles, cambios en epidermis o cambios en dermis. Entonces, en epidermis, ¿qué es lo normal? Ver esa coloración eosinófila, ver esas ondulaciones que delimitan la epidermis, la parte alta, ver esas dobles o triples capas como que de fibrillas encima de esa coloración eosinófila. Todo eso es epidermis. Y por debajo tenemos vasos que nos inundan, tenemos tejido conectivo que da sostén. Y eso va a ese color ahí como de fibras rosadas. Y por debajo de esas fibras rosadas están los anexos cutáneos. Y en los anexos cutáneos, por ejemplo, tenemos los lúmenes de una glándula equina, como la que ven en el fondo de la fotografía, una glándula de sudor. Termina siendo eso como vamos a decir, como múltiples cortes que se le hace a un estómago, a un intestino, por decir así, ¿no? Y luego hay un conducto que termina en epidermis. Entonces, y por ese punto de límite de anexo cutáneo que nos marca, que debajo de eso va a venir tejido celular subcutáneo, grasa subcutánea. Cada color tiene una razón de ser. La parte epidérmica es eminentemente celular, por eso ese color intenso, ese tono intenso. Ahí está la actividad mitótica, ahí se desarrolla gran parte del dinamismo de la piel. La segunda, la capa donde vemos más que nada fibrilar y unos cuantos vasos, ahí ocurren los eventos inflamatorios generalmente. Algunas neoplasias cogen epidermis y dermis. Y por debajo de los anexos cutáneos tenemos el celular subcutáneo, que cuando se enferma, esto se llama paniculitis. Entonces, más o menos que los 2.500 diagnósticos diferentes tienen este mismo escenario. Y los dermatopatólogos son los patólogos expertos en piel, son los lectores casi brujos que van a ver esas biopsias y nos van a dar diagnósticos claros. Bueno, lo que les he dicho, esquematizado: epidermis, dermis e hipodermis. Epidermis celular, dermis más que nada fibrilar,
los anexos cutáneos que van a delimitar que empiece abajo hipodermis. ¿Qué es lo celular de la epidermis? Fundamentalmente el protagonista es el queratinocito. 90% de epidermis, que les digo que es celular, esas células 90% corresponden a queratinocitos, cuya función última es producir queratina. 5% corresponden a melanocitos, cuya función es producir melanina, que es el que da nuestro color. Si no tuviéramos melanina, seríamos todos albinos. Albinos, o sea, gente blanca que no tiene ni color, ¿no? De 3 a 5% hay células de Langerhans, que son las células presentadoras de antígenos, lo que quiere decir que a este nivel de epidermis hay una gran acción inmunológica. Y del 0.1, menos del 0.1% es el porcentaje que corresponde a células de Merkel, que son verdaderos sensores, vestigios del sistema nervioso central en la piel. Las capas de la epidermis, si estamos hablando de piel delgada, vamos a tener 4 capas. Y si estamos hablando de piel gruesa, vamos a tener 5 capas. ¿Cuál es la que diferencia uno de otro estado? El estrato lúcido. ¿A qué creen que corresponde esta fotografía? ¿A piel delgada o a piel gruesa? A ver, despertemos el examen. Delgada. Justo la flecha que falta es la del estrato lúcido. Que si esto fuera palma, que si esto fuera planta, tendríamos un estrato lúcido que estaría más o menos el estrato lúcido más o menos estaría a este nivel, antes del estrato córneo. A ver si mal no recuerdo, vamos siguiendo. Epidermis, capa basal, monocapa, quiere decir a ese nivel se dan las altas mitosis, la fase proliferativa de la epidermis se cumple allí. Entonces vamos a tener o monocapa o hasta 3 capas en una epidermis que está hiperproliferando. Normalmente la piel es la misma por 28 días y después de 28 días tenemos otra muda de piel. Entonces, cuando estamos en alguna situación de hiperproliferación, por ejemplo una psoriasis, por ejemplo alguien que cambió de clima y empezó a engrosarse su piel, está en Arequipa y empieza a engrosar piel, entonces pasamos a esas fases de epidermis hiperproliferativas. Y es entonces que nuestros codos se ponen rugosos, que el dorso de las manos se ponen ásperos. La capa espinosa es una capa de células más grandes que además van a contener numerosos cuerpos de Gotland. Memoricen cuerpos de Gotland como estructuras que fijan lípidos, ¿no? La capa espinosa, y es la capa que sigue más arriba. Y la capa granulosa se llama granulosa porque contiene gránulos de queratohialina. Y los cuerpos de Gotland, que les decía yo que son estructuras que guardan lípidos, se ubican de una manera especial, se ubican de manera periférica, o sea, hacia afuera de las, digamos, hacia los límites de las células, de los queratinocitos. El estrato córneo se refiere a la última capa de la epidermis, donde los queratinocitos ya han madurado tanto que han perdido el núcleo, se han quedado sin organelas, sin lisosomas, sin aparato de Golgi, sin todas esas estructuras, y se han convertido en queratina 70% y lípidos 20%, y en un envoltorio de estructura proteica rígida. Eso es el corneocito diferenciado. Y
Este corneocito se encuentra dispuesto apilado en columnas de 10 a 30 células. Imaginémonos un parquet. Ustedes han conocido lo que es el parquet, ¿no? Es un piso de madera que son de muchos trocitos, muchos cuadraditos. Pero la estructura no estaría completa, por más rígida que fuera, si no tuviera lípidos. Porque, ¿qué pasaría con nuestra piel si solo fuéramos queratina dura, rígida y plantada? Al mínimo golpe, eso se quebraría con un espejo. Entonces, ¿qué le da soltura, moldura a esta proteína dura? Es los lípidos. ¿Y qué lípidos componen nuestro estrato córneo? ¿Qué lípidos están ahí presentes en ese 20%? El colesterol, las ceramidas, los ésteres de colesterol, los ácidos grasos. Y aquí recuerden que el componente lipídico más destacado, ¿cuál es? Ceramidas. Y habrán escuchado de muchas cremas que dicen rico en ceramidas, para decirnos, nos parecemos mucho a los lípidos del estrato córneo, ¿no? Solo que eso suena muy poco comercial, ¿ok? Pero para nosotros, acuérdense, rico en ceramidas. Bueno, y también es importante repasar los tipos de uniones intercelulares, porque no solo es cómo es ese envoltorio proteico, sino también cómo se relaciona célula con célula. En la clase empezaba cuando yo les decía que esto es un tema, un órgano dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque de una célula a otra ha madurado, cada célula es un envoltorio rígido de queratina, pero cumple funciones intercelulares, hay comunicación intercelular. Y esa comunicación intercelular se da de tres maneras diferentes: a través de las uniones celulares estrechas, a través de las uniones celulares comunicantes y a través de las uniones de anclaje. Más especificado está en este esquema. Las uniones estrechas podemos decir que son las fronteras físicas y geográficas, por decirlo así. El límite de una célula con otra, pared con pared, unión estrecha. En cambio, la unión comunicante, vean ustedes que es una porción dentada. Hay orificios por donde va a haber intercambio de proteínas de bajo peso molecular, líquidos, aniones, cationes, todo eso, calcio, todo eso va a pasar por aquí. Y va a haber otra porción que van a ser las estructuras de anclaje, cuyo objetivo es juntar determinadas proteínas para dar dureza a la unión célula con célula. Entonces, hacia el lado izquierdo vemos la microscopía electrónica de estas uniones y hacia el lado derecho lo vemos en esquema. ¿Han oído ustedes hablar del pénfigo? Bueno, el pénfigo corresponde a enfermedad autoinmune y se origina de que el cuerpo genera anticuerpos contra varios elementos del desmosoma. Entonces, al haber sustancias contra estos órganos, contra estas estructuras proteicas blanco, lo que vamos a tener es células que dejan de tener cohesión una con otra y por tanto formación de ampollas. Eso es el pénfigo, por ejemplo. Entonces, eso se los pongo ahí, memoricen bien que las uniones estrechas tienen por función sellar el espacio intercelular e impedir la fuga de líquido del citoplasma de uno que se mezcla con el citoplasma del otro. Las uniones comunicantes van a ser las conectoras de células entre sí, van a tener conexiones directas entre los citoplasmas, eso se llaman uniones gap, por donde va a haber el pasaje de sustancias. Y las uniones celulares de anclaje corresponden a las estructuras desmosómicas, ¿no? Y ahí
La función es mantener fijadas las membranas de las células mediante estructuras proteicas. Pero las uniones comunicantes, que les dije que eran unos espacios dentados, también se subdividen en uniones conexones, uniones gap o uniones tight. Las uniones gap son grupos de canales intercelulares que permiten el pasaje de metabolitos de bajo peso molecular, ejemplo menos de 1000 daltons, y de iones entre células vecinas, porque hay un concepto de polaridad en la piel. Cuando nuestra piel está bajo estrés máximo, vamos a tener cambios de carga eléctrica en la piel. Cuando nuestra piel permanentemente está estresada, envejece más rápido. Y hoy la industria farmacéutica de los productos cosméticos para la piel está trabajando este concepto, de modo que ahora no les extrañe que van a llegar al Perú cremas anti-envejecimiento que garantizan estabilidad en la polaridad de la epidermis para, digamos, favorecer la eterna juventud. Entonces, ¿por qué? Porque este concepto se ha visto. Estos conexones permiten ese intercambio eléctrico. Y las uniones TAC van a ser ligandos entre queratinocitos o claudinas que controlan la permeabilidad del epitelio y también tienen que ver un poco con la polaridad celular entre alguna función. Pero el mayor intercambio iónico se va a dar a nivel de conexones. Entonces, de aquí podemos decir que los conexones son muy importantes porque permiten cierto peso molecular, pero las uniones tight, en cambio, van a permitir más que nada control de permeabilidad, polaridad, o sea, van a ser más pequeñas. Si ustedes en un examen reciben esto, me van a decir cuáles serán las uniones comunicantes más pequeñas. ¿Cuáles vamos a decir? Las uniones tight. El cerrado, el abierto del conexón. ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo no pasa? Las uniones de anclaje, les decía que eran varias proteínas que correspondían al desmosoma. Son filamentos intermedios de queratina de anclaje en espacios intercelulares, pero también se habla de hemidesmosoma para la fijación de los queratinocitos a la membrana basal. El concepto desmosoma es queratinocito y al lado el otro queratinocito. El concepto hemidesmosoma es queratinocito, membrana basal. ¿Ya? Entonces, estas estructuras proteicas son varias, son estructuras proteicas transmembrana, y en este grupo tenemos, ejemplo, las alfa-beta-cateninas, las placoglobinas, las alfa-actininas, las vinculinas y una subfamilia de E-cadeninas. Eso está diagramado en este esquema que lo sacamos de la fisiopatología, por ejemplo, de las enfermedades inmunocollares. No nos interesa hablar de tanta ultraestructura, pero sí tengan el concepto, la idea. Un queratinocito, el otro queratinocito, el desmosoma como un conglomerado de diferentes proteínas que van a armar como un verdadero engranaje y van a garantizar cohesión célula con célula. ¿Cuáles son los autoanticuerpos? ¿Contra qué proteína van en el pénfigo? Contra las desmogleínas. Vean ustedes, las de color verde corresponden a desmogleínas. Entonces hay antidesmogleína 1, antidesmogleína 3, que tienen que ver con el pénfigo vulgar, con el pénfigo foliado. Pero esta estructura de proteína que se ha formado, de queratina compleja, que ya se formó, que da dureza, tiene un final, como todo en la vida. Entonces, este corneocito cumple su función y se va, se evanece en la atmósfera.
Entonces, hay una parte del estrato córneo que se llama estrato compacto, donde el corneocito permanece todavía con su desmosoma, y hay otra parte más superficial del estrato córneo, que es el estrato disjuntium, donde ocurre la degradación enzimática de esta estructura proteica corneodesmosoma. Y es así que por acción de la sulfatasa esteroidea o esteroideo-sulfatasa, como le quieran decir, ocurre una degradación, una lisis del cemento intercorneocitario, y nuestros viejos queratinocitos-corneocitos salen desprendidos de nuestra piel. Entonces, nosotros no somos los mismos cada 4 semanas. La última capa de nosotros es otra. Pasamos al otro tema, que es cómo ocurre el pigmento, cómo lo formamos. El melanocito lo forma el pigmento. La melanina tiene por función dispersar y absorber la luz, quiere decir, recibe la luz, la manda más lejos, eso es dispersión, o recibe la luz y la capta, la absorbe para que ya no llegue a niveles más profundos de nosotros. ¿Qué ocurre cuando la melanina no cumple esa función? Pues pueden haber mutaciones del ADN de cualquier estructura de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuán importante es la función de la melanina? ¿Y cómo se distribuye el melanocito? Ustedes lo han visto en las fotos, solo que no le hemos prestado mucha atención. Vamos a retroceder. Acá. En la capa basal van a ver alguna estructura así como esta en blanco, alguna estructura así como esta en blanco, un blanco excéntrico más un núcleo. Eso es un melanocito. Más o menos cada 10 queratinocitos hay un melanocito. Entonces, el melanocito va a estar en capa basal, va a producir melanina. La melanina se va a englobar en unos sacos que son los melanosomas, y los melanosomas van a ir, como decir, transfiriéndose a los queratinocitos. Entonces cada queratinocito es rosado porque contiene melanina. La misma proteína, la queratina ya le da cierto tonito, pero la melanina le da un tono mayor de color. Entonces es por eso que la epidermis funciona como una gran sombrilla, una gran umbrella, porque cada queratinocito tiene los melanosomas con melanina formada, agrupada en saquitos. ¿Se entiende el concepto? Entonces, la melanina dispersa y absorbe la radiación. Cada unidad epidérmica de melanización se denomina a un melanocito con 36 queratinocitos a los cuales ha transferido los melanosomas con melanina dentro. ¿Ok? Eso se llama unidad epidérmica de melanización. Y los melanosomas son verdaderos sacos que van a alcanzar cierta madurez. Vamos a ver unos sacos más pequeños y unos sacos más grandes. Entonces, los melanosomas van a ser unos muy poco maduros, los 1, 2, y unos bien maduros que van a ser los 3, 4, por ejemplo. Y estos melanosomas se van a agrupar y van a ser las verdaderas sombrillas dentro de la célula, y sumado va a ser efecto sombrilla. Ok, ¿de dónde viene la melanina? A partir de aminoácido. ¿A cuál? Nos referimos a la fenilalanina, que después
de pasar por tirosina, dopa, dopaquinona, termina siendo eumelanina, que es la melanina verdadera. La eliminación de la melanina, ¿cómo se da? Pues cuando se va el queratinocito, se lleva la melanina que se formó, ¿no? También cada mes, cada 28 días. La membrana basal. La membrana basal tiene una lámina lúcida, una lámina densa y una sublámina densa. Es una estructura fundamentalmente proteica y de sostén. Marca el punto de fijación de todas las células del epidermis y las encaja digamos, en el engranaje de lo que sigue, que es la dermis. ¿Han oído ustedes de los niños mariposa? ¿No? Hubo un famoso Adrianito por ahí, no sé si ustedes recuerdan notas de algunas historias de alguien que vendió su hogar o no sé qué, por ahí que se acuerden. Bueno, la epidermolisis bulosa es una enfermedad genética donde el problema está a nivel de lo que les he presentado, de la membrana basal. Pueden haber fallas de conformación estructural genéticamente dispuesta en una de estas estructuras, lámina lúcida, lámina densa, sublámina densa. Y entonces es el niño que a cualquier presión, cualquier cosa fuerte, y se genera una ampolla. Imagínense, el niño gatea y empieza a hacer ampollas en las rodillas. Empieza a de repente ascender, coger cosas y a las manitos se les llena de ampollas. O sea, esa es la historia de los niños, lamentablemente, de los niños que sufren de esta dolencia genética. Pero hay varios subtipos, dependiendo de que si el nivel de ampolla es superficial o el nivel de ampolla es profundo. Bueno, esto para entender de que dermatología es ultraestructura y es clínica, ¿no? Bien, ahora les hablábamos de la dermis, que en la dermis, en la foto de la biopsia, no había casi nada, era todo desértico, ¿no? Fibrillas, decíamos. ¿Qué fibrillas son las que componen la dermis? Fibras colágenas, fundamentalmente 95%, eso da dureza. Fibras reticulares, 3%, y fibras elásticas, 2%. Las arrugas se forman, por ejemplo, por ruptura de fibras elásticas, las arrugas del párpado, por ejemplo. La sustancia fundamental es otro componente importante de dermis. Por un lado están las fibrillas, que tienen función, específicamente más que nada dureza o elasticidad, y por otro lado está la sustancia fundamental, mucopolisacáridos, ácido hialurónico, dermatosulfato, agua. En medio de esos mucopolisacáridos hay retención de agua, sales y glicoproteínas. Entonces esto le va a dar pues a la piel el sostén, a donde se queda pegada la epidermis a la dermis. Entonces, epidermis, eminentemente celular, dermis, eminentemente fibrilar y sustancia fundamental. Hipodermis, ¿qué será? Grasa. Lo que menos se conoce de la piel es la hipodermis. En principio la clínica es bien pobre en la hipodermis, todos son nódulos y placas que suceden. Se conocen de los 2.500, casi solo 100 corresponden a diagnósticos de hipodermis. Con eso ya se hacen una idea que la dermatología aquí está prácticamente prehistórica, no hemos avanzado mucho. Bueno, ¿qué estructuras lo componen? Los lóbulos de tejido graso con tabiques de fibras colágenas delgadas y elásticas, y por debajo de estos grupos de células adiposas vamos a encontrar elementos que nos hablan de la conexión de la piel con el sistema nervioso. Los corpúsculos de Walter-Pacini, los corpúsculos de Ruffini. Los primeros, sensores de presión sobre la piel, y los segundos, sensores de cambios de temperatura. Hasta ahí ya
podríamos decir la clase está dada. Solamente vamos a complementar repasando que gran parte de la estructura que hasta ahora hemos estudiado, los protagonistas son ectodérmicos. El queratinocito y el melanocito provienen del ectodermo. Y en cambio, los materiales de relleno, por decir así, son de origen mesodérmico. Los fibroblastos, las células vasculares, los adipocitos, las células presentadoras de antígeno o células de Langerhans son mesodérmicas. Entonces, embriológicamente podríamos decir que la piel es fundamentalmente ectodérmica y secundariamente mesodérmica. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Embriológicamente, la piel al inicio es una bicapa, eso se llama peridermo, y luego va a haber la diferenciación celular y la multiestratificación. Entonces, del peridermo al epitelio poliestratificado es todo un pasaje de meses. Eso es embriológicamente cómo se van dando los procesos. Peridermo, sexta semana de formación de huevo, ¿no? Capa germinativa más o menos cuarto mes, donde empieza a esbozarse la multiestratificación. Por tanto, podríamos decir que por lo menos la vida es factible a partir del cuarto mes, pero ahí no hay estrato córneo, sino solamente podríamos decir hay una multiestratificación, pero todavía no hay formación de estrato córneo. Aparece la capa granulosa, que es la precórnea, recién al quinto mes y se completa posteriormente. Ahora, el germen ecrino, que son las glándulas sudoríparas, se empiezan a formar a partir de la semana 18 y estas estructuras empiezan en dermis, se vuelven unos acinos y terminan completando su desarrollo hacia la epidermis. Y ahí es que podemos empezar a sudar. Por eso es que muchos prematuros muy bajo peso al nacer no sudan. ¿Y qué problema hay con el que no suda? Que pueden hacer hipertermias. Porque ¿para qué sudamos? Para hacer homeostasia de temperatura. Bien. Y la actividad melanógena, ¿cuándo empieza? También a partir del cuarto mes. Entonces ahí surge una duda ética, ¿no? A partir de cuándo la piel puede proteger a un niño y a partir de cuándo deberíamos considerar viable y vital esa piel para garantizar que un prematuro de muy bajo peso al nacer se desarrolle. No sabemos hasta dónde va a llegar la ciencia, ¿no? Pero por lo menos esto de embriología, esto no va a cambiar. Filogenéticamente así son. Todo esto que es estructural se acompaña de una suerte de diferentes microorganismos y estructuras proteicas con función antibiótica que recubren a la piel. Esto se llama microbiota. ¿Han oído hablar del término microbiota? Sí, muy bien. ¿Y han oído hablar del término microbioma? La microbiota se refiere a lo que antes se decía flora cutánea, es decir, microgérmenes, pero hoy se sabe que no solo hay gérmenes ahí, no solo hay estafilococos, coágulos negativos, corinebacterias, sí, estreptococo, SP, sino también hay estructuras proteicas que van a tener acción antibiótica per se. Por eso es que hablamos de un sistema de defensa que tiene la piel que es propio en específico. No todo asalto de gérmenes termina en infección, ¿no? Porque tenemos una inmunidad inespecífica trabajando ahí. Bueno, recordar el concepto microbiota, que les digo que es los gérmenes presentes y las estructuras proteicas con acción antibiótica que están ahí, y el término microbioma, que abarca esos gérmenes más su estructura de ADN de los gérmenes, más su información genética de los gérmenes. Ese concepto se llama microbioma.
Entonces, hoy por hoy no puedo pasar al siguiente paso si no les digo, tenemos todo lo ya presentado, más ese ecosistema que hay por encima de la piel. Bien. Vamos a las funciones. Volvemos a esta historia. ¿Qué pasó aquí? Se eliminaron todas las funciones de la piel. La primera cosa que ven ahí que es una sobrepoblación de gérmenes sobre esa fascia. Entonces, cuando no hay la barrera de protección, los gérmenes ingresan. Entonces, la primera función de la piel y más importante es la función de barrera. Mantiene el medio interno, protege el organismo de agresiones. La segunda función importante es la termorregulación, conservar o liberar calor. La tercera es la protección del ADN nuclear a través de la barrera melánica y la barrera queratinocítica. La cuarta es la función de percepción a través de las terminaciones nerviosas y puntos que ya hemos conversado, corpúsculos de Purkinje, Baker-Pacini. Además, la piel sintetiza vitamina D. ¿Cómo así? A través de este juego enzimático del 7-dihidrocolesterol, provitamina D3, vitamina D3, se llega a la vitamina D activa, el 1,25-dihidrocalciferol. Pero para que se complete el círculo de síntesis de vitamina D es necesario tener sol, tener exposición solar. Y ese concepto está muy de moda, de incorporar oligoelementos a los diferentes tratamientos de enfermedades crónicas, también ha entrado a tallar en dermatología. Y se ha visto que, por ejemplo, muchas de las enfermedades inflamatorias, cuando ocurren, por ejemplo, en Europa, hacia las zonas más frías, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, las respuestas a los mismos tratamientos son menores que cuando estas enfermedades inflamatorias, dermatitis atópica, psoriasis, ocurren en zonas más cálidas. Entonces, eso ha motivado un estudio y varios, pero sobre todo la Escuela Dermatológica INCLU, que propone que para los países fríos hay que dar, junto con los tratamientos dermatológicos ya programados, suplementos de vitamina A y D. ¿Para que se supla que al no haber suficiente exposición al sol, entonces no se activa tanta vitamina A y vitamina D sobre todo, y entonces es necesario dar un poquito más de estos elementos para que la piel entre en equilibrio. Esos conceptos de vitamina A y D no solo están para piel, están para otras especialidades también. Igualmente el concepto del microbiota también lo maneja el gastroenterólogo ahora, el infectólogo ahora, ¿no? Entonces son cosas que también llegan a la piel. Ok, otra función importante es la de vigilancia inmunológica. Nosotros percibimos, nuestros sensores van a entrar en contacto con nosotros a través de la piel. Las células presentadoras de antígenos, llamadas células de Langerhans, son verdaderas procesadoras, licuadoras, picatodos de elementos que al ser preparados van a poder interactuar con los linfocitos y van a poderse generar y completar las respuestas inmunológicas. Entonces, de ahí la función de vigilancia inmunológica. Y el otro punto es que hay linfocitos que toda la vida se quedan solo en la piel, que tienen a la piel como un órgano santuario. Y es por eso que hay linfomas cutáneos primarios, o sea, linfomas cuyas estirpes de células anómalas se desarrollaron en la piel, comenzaron en la piel y se quedan en la piel por muchos años, 20, 30 años. Y después de ese tiempo recién llegan al ganglio. Y algún tiempo más llegan a la médula. O sea, es increíble, pero la piel tiene sus propios elementos. Asimismo, la piel tiene células madre a nivel de sobre todo del dermis. Entonces la piel se puede regenerar a partir de la misma piel. Son conceptos que se están introduciendo a la dermatología. Bueno, y es un órgano de expresión, expresamos vergüenza, ira, temor, ansiedad. Nuestra cara es el espejo de nuestra alma, ¿no?
hasta aquí los objetivos de funciones y estructuras creo que están cumplidos, pero esto se los pongo, es lección elemental, es muy importante que sí lo manejemos porque es el ABC de la dermatología. O sea, ustedes entienden la dermatología, los diagnósticos,